El tema que hoy vamos a compartir es ¿por qué necesito conocer la santidad de Dios? ¿Por qué necesito conocer la santidad de Dios? Yo quiero que vayamos a dos textos que vamos a estar leyendo y de hecho en esos vamos a basar la enseñanza, los versículos base, pero vamos a estar mirando algunos otros, ¿ok? Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias. Estamos muy bendecidos, Señor, por tenerte, Señor, porque tú te hayas fijado en nosotros, Señor. Estamos muy agradecidos. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque a través de tu perfecto carácter, Señor, hemos podido estar de pie, Señor, y no hemos podido ser fulminados, porque por una parte eres un Dios consumidor, eres fuego, eres un Dios celoso, eres un Dios de ira, pero por otro lado eres un Dios de amor, de misericordia. Y como todos tus atributos están tan equilibrados, gracias a ese equilibrio nosotros podemos estar de pie. Padre, en esta mañana te ruego que puedas usar esta enseñanza para tu gloria, Señor, y que podamos entender un poco, Señor. No es posible poder comprender tu santidad, Señor, de la manera como deberíamos de hacerla, Señor, porque estamos limitados, Señor. Nuestro pecado, nuestra incapacidad de comprensión, Señor, más allá de lo que un ser humano lleno por ti, con tu Santo Espíritu puede hacer. Señor, es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Y es por eso que oro que a través de tu Santo Espíritu tú puedas traer esta enseñanza y hablar más de lo que yo pueda hablar, Señor. Y una vez más, gracias porque al compartir tu palabra, Señor, alrededor de la historia, todos aquellos que lo han hecho acerca de tu santidad no han caído fulminados. Y oro que en esta mañana no sea esa excepción, porque por más, Señor, por más que nos esforcemos, siempre vamos a opacar tu santidad, Padre. Por eso te pido que guíes mi vida, Señor, y con temor, temblor y reverencia poder compartir este tema, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, quien aplacó esa ira santa que tenías contra mí, contra todos aquellos que has lavado. Señor, obra para tu gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Fíjense, hermanos, que no es suficiente saber manejar un carro, ¿verdad que no es suficiente saberlo manejar? Necesitamos conocer su funcionamiento. Por ejemplo, el carro se lubrica con aceite, pero ¿qué pasaría si en vez de aceite le echamos agua donde va aceite? Pues simple y sencillamente en unos cuantos kilómetros el carro se averiará, el motor se dañará por falta de lubricación. Muchos de nosotros comemos por comer, pero es un peligro comer solo por comer y desconocer lo que nuestro cuerpo necesita para estar sano. Por ejemplo, muchos pensamos que tomando 2 litros al día de agua, con eso basta. Pero desconocemos que nuestro peso, ¿verdad? Es lo que indicará el agua que necesita nuestro cuerpo. Por ejemplo, nada más, el peso que usted tiene, divídalo entre 7. Y eso le va a dar la cantidad de litros que usted debe de beber al día. Entre más
pesaditos estemos, necesitamos consumir más agua. Por ejemplo, yo tenía que tomar como unos 5 litros al día. Ahorita ya puedo tomar 3.8 litros al día. Pero desconocemos áreas que necesitamos saber, hermano. Entonces, el beber agua, hermanos, en cada cuerpo varía dependiendo del peso, en cantidad. Entonces, si solo comemos por comer, por ejemplo, comemos exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, pues tendremos problemas más adelante, o quizás ya los tenemos, con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, que esto nos va a llevar una vida muy dolorosa, ¿verdad? Y la cual también va a llevar a que nuestra familia esté padeciendo por cuidarnos sin necesidad, ¿verdad? Por nuestra terquedad o falta de conocimiento en nuestra alimentación. Entonces, será necesario que podamos conocer cómo funcionan las cosas para usarlas, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Miren, hermano, de la misma manera, la vida cristiana es igual, hermanos. Si no sabemos cómo es el Dios al cual nosotros servimos o que decimos que creemos, ¿verdad? Del cual procedemos, pues no vamos a saber cómo comportarnos ante Él. ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Qué es dañino para nosotros? ¿Qué nos beneficia? Y aquí sale una pregunta que es el título del tema de hoy. ¿Por qué es necesario conocer la santidad de Dios? Pues de eso es precisamente de lo que hoy hablaremos, hermanos. ¿Estamos listos? Miren, la enseñanza pasada hablamos un tema que se llamó ¿por qué pecamos? Y es porque así como Adán y Eva querían librarse de las consecuencias fatales de morir, como lo estudiamos, ¿verdad? Cuando ellos le creyeron a la serpiente que no iban a morir, ellos pecaron. Es decir, lo que querían ellos era librarse de la consecuencia fatal. Y en la enseñanza hice la siguiente pregunta, si algunos se acuerdan. Si supiéramos que al próximo pecado o desobediencia, Dios nos mandara caer fulminados, ¿lo haríamos? ¿Volveríamos a pecar? Si supiéramos que a la próxima desobediencia a Dios íbamos a caer fulminados. La respuesta honesta, escuchen, honesta, es no. Porque supiéramos que vamos a tener esa consecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pecamos? Porque pensamos que no tendremos consecuencias fatales según nosotros. Pero a través de la palabra, de la enseñanza, vimos cómo nuestros padres, Adán y Eva, pagaron el precio por su pecado. Vieron a su hijo muerto, asesinado por su hermano. Y nosotros también, hermanos, hemos cargado las consecuencias de nuestras desobediencias. Es decir, el pecado trae graves consecuencias, ¿verdad? Entonces comenté la semana pasada que la enseñanza que nosotros estudiamos tenía una segunda parte, aunque no con el mismo título. Y esta es la segunda, hermanos, que va ligada, ¿verdad?, a la primera. Pero hoy veremos por qué es necesario conocer la santidad de Dios y seguiremos ahí en Génesis. Ahora, pues hay una pregunta, ¿verdad? Obviamente, ¿qué es la santidad de Dios? Bueno, antes de dar esta definición, veamos cómo se ha catalogado, ¿verdad?, esa definición, porque esta definición es parte de sus atributos. Entonces viene otra pregunta. ¿Y qué son sus atributos? Bueno, pues vamos a ver, hermanos, un poquito de doctrina sobre los atributos de Dios. Y bueno, la definición de los atributos de Dios, ¿verdad?, según un diccionario muy conocido,
define los atributos de Dios como esas características distintivas de la naturaleza divina que son inseparables del concepto de Dios y que constituyen la base y el fundamento, ¿verdad?, para que Dios se manifieste a sus criaturas, a nosotros. En resumen, estos atributos son las cualidades que le son inherentes al ser o esencia de Dios. Y son también las manifestaciones de ese ser o esencia, es decir, Dios. A veces también a los atributos se les conoce como las perfecciones de Dios o las excelencias de Dios, sin las cuales Él dejaría de ser Dios. Él no puede no tener atributos. En ese sentido, estas son cualidades esenciales de Dios y no se pueden separar de Él, de su esencia. La esencia se refiere a su naturaleza, que consta de aquellas cualidades espirituales que hacen de Dios el ser divino que Él es decir, su deidad. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, sabemos que es Dios, en Él habita, ¿verdad? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la palabra deidad es teoteos. Y es este ser, esta divinidad, a quien todos los miembros de la deidad tienen en común. Por otro lado, hermanos, si bien Dios es conocido solo a través de los atributos no son meramente percepciones humanas, eso no. No son simplemente la forma de lo que nosotros tenemos y de la manera como nosotros podemos concebir a Dios, ¿verdad? No es como nuestra estructura humana define cómo es Dios. Más bien, la esencia de Dios es su deidad, que es revelada en sus atributos. Estos atributos o perfecciones, como usted los conozca, le pertenecen a Dios y no son producto, ¿verdad?, de nuestros pensamientos o imaginaciones o el intelecto humano, sino que se perciben por Él. ¿Ok? Ahora, los atributos no son existencias, esto es muy importante que lo podamos entender. Los atributos no son existencias separadas de Dios, ni son partes separadas de un Dios compuesto. Es decir, Dios no es un invento de la mente humana, ¿verdad?, hecho de bloques, ¿verdad? No, hermanos, sería incorrecto. Entonces, decir que Dios es una colección de atributos no es la percepción que nosotros tenemos que tener de Él. Al contrario, se dice que la existencia de Dios posee simplicidad, es decir, ¿verdad?, Él no es susceptible a la división de ningún sentido de la palabra, ¿verdad? Un hombre escribió acerca de la simplicidad de Dios y dijo, la simplicidad de Dios significa que Dios es uno y no puede ser dividido. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy, ¿qué?, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Él no está compuesto, si bien la esencia de Dios incluye la cualidad de esa simplicidad, que Él es uno, que no se divide, ¿verdad? Eso no excluye toda la multiforme, ¿verdad?, a los multiforme atributos o características que Dios tiene. Dios es un ser complejo, ¿verdad? Él tiene se le llama multiplicidad de atributos en su ser invencible. Por otra parte, si bien los atributos no son existencias separadas, esto tenemos que entender, no son,
tampoco están simplemente sobreañadidos a Él. Toda la esencia de Dios está en cada atributo. Eso tenemos que entender. Y esto tristemente es lo que a veces los reformadores no han entendido. Cuando sobreenfatizan la soberanía de Dios, este es un error. Pero también otras denominaciones, ¿verdad?, sobreenfatizan el amor de Dios por Juan 3:16, y eso también es un error. Todos los atributos de Dios son iguales. Por eso es un error, hermanos. Es un error decir o hablar acerca de la misericordia, de la misericordia, de la misericordia y olvidar su justicia, olvidar su ira. ¿Ok? Es parejo. Dios no puede ser más amoroso que justo. No, hermano. Eso tenemos que entenderlo porque alguien decía en tiempos antiguos que lo que nosotros conocemos de Dios marcará nuestro comportamiento. Así que tengamos mucho cuidado en sobreenfatizar algún atributo por nuestra necesidad, ¿verdad? Porque ahí estamos violando la esencia completa de Dios. Todos sus atributos están uniformemente equilibrados. Eso entiéndalo, hermano, porque si usted eso no lo entiende, va a tener una idea distorsionada de Dios. Hay muchas denominaciones donde sobreenfatizan el amor de Dios y pues nadie puede reprender a nadie. Llega una palabra fuerte y se van las ovejas, ¿verdad? Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo necesito pastos verdes, pero lo que no te has dado cuenta es el proceso que el pastor hace para llevar a la oveja a comer. ¿A poco crees que es así? Es nada más echar un poquito de investigación. A veces los pastos no están enfrente. El pastor tiene que guiar a las ovejas por muchos lugares, donde a veces el mismo Salmo lo dice, hay valle de sombra de muerte. O sea, no es nomás llegar y, ¿me entienden? Entonces, son tantas cosas, hermanos, que les digo, esto es para una serie que ya la hemos enseñado, pero nada más quiero, hermanos, poner en el corazón de cada uno de nosotros, por favor, que jamás sobreenfaticemos algún atributo por nuestra necesidad, porque Dios jamás, escúcheme, hermanos, yo sé que esto suena a veces ofensivo para nosotros, pero Dios jamás se va a rebajar a nuestras necesidades. Él es Dios. Y su misma esencia, hermanos, llena todo nuestro ser. No ocupamos que Él sea más justo que santo. No, hermano. Lo que Él es llena nuestro ser. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque entonces estamos creando un Dios y acuérdese los mandamientos. No te harás imagen. ¿Me entienden? Y a veces nos hacemos una imagen de Dios. Es decir, yo quiero concebir a Dios a mi manera, porque tengo la necesidad de que Dios sea, hermano, discúlpame, pero tus necesidades, como dijo alguien por ahí en una película, no son problema de Dios. Él es completo, hermanos, y su carácter, en serio, así como Él es equilibrado, llena todo nuestro ser, hermano. Escúchame, si algún atributo de Dios faltase en nuestras vidas, estuviéramos desbalanceados. Porque imagínate que tuviéramos esa idea, como lo digo, de puro amor y puro amor. No, pues vámonos al reventón, pues el amor de Dios, ¿verdad? Pero mira, gracias a que Dios ha puesto en nuestra conciencia que Dios es justo, Dios es santo, nos detenemos un poquito a veces. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante eso, hermanos. ¿Está bien? Sí, Ok, entonces así que, por favor, tenga mucho cuidado de eso, hermano. Entonces, toda la esencia de Dios está en cada atributo. Cada atributo es parte de Él. En otras palabras, Dios no es esencia y atributos, sino que Él es más bien esencia en atributos. Eso significa que Dios es lo que los atributos son. Él no simplemente tiene lo que ellos son, Él es. Ahora, los atributos de Dios, al hablar, hermanos, acerca de los atributos de Dios, bueno, pues es infinito la tarea, ¿no? Sería
es muy largo, pero tenemos que conocerlo. Sin embargo, podemos, ¿verdad? Solamente hacer algunas consultas a la palabra de Dios, ¿verdad? Para darnos cuenta que con esa certeza de que en la palabra de Dios está revelado sus atributos. Tenemos esa revelación de parte de Dios, de Él mismo, ¿verdad? A nosotros, que nos ha permitido conocerlo, hermanos. Qué bendición, ¿me entiendes? No sé si ustedes han visto la tele, yo sé que son bien espirituales y no la vean, pero bueno, yo que soy pecador y de vez en cuando la veo. A veces los artistas se bajan, ¿verdad? Así, y nadie quiere que se le acerque, no quieren que lo conozcan. Y luego unos salen, algunos salen ahí, ¿verdad? Dicen, con mi vida personal no te metas. Uno que le daba por más de 30 años, ¿verdad? Una imagen a los niños en domingo. Su carácter era atroz, fuera de escena. Entonces, no quería que lo conocieran. Escuchen, hermanos, nosotros tenemos el privilegio que Dios se ha revelado, se revela a nosotros a través de su palabra. Claro, hay cosas que no podemos entenderlo, por eso Dios todavía no nos los va a poder revelar aquí, pero un día vamos a poderlo conocer tal como Él es, hermano, en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, ese es un grande privilegio, hermano. Yo quisiera transmitirle eso, hermano, que se le quite esa cara así como que le están pegando 2, 3 patadas, ¿no? De gozarse, decir, mi Señor se revela a mí, hermano. Ya no ocupo que el artista fulano de tal, porque ya ven que hay artistas cristianos, ya no. Pero bueno, ese es otro tema. Ya agarran Grammy y ya pasan aquí y agarran su pedacito de madera, su ídolo por el que viven, estudian y trabajan. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero es para la gloria de ellos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero miren, hermano, ese Dios sobrenatural se revela a nosotros, hermano. Qué privilegio poder conocer a Dios, hermano. En serio se los digo, hermano. Y entonces, eso debe de animarnos a empezar a buscar más de Él, ¿ok? Entonces, miren, estas características, perfecciones, excelencia, atributos o su naturaleza, ¿verdad? Nos ayudan a conocer cómo es Él, ¿verdad? Y eso va a determinar nuestra rendición de cuentas a Él, nuestra adoración y nuestra comunión con Él. Entonces, entonces, hermanos, escúchenme, los atributos de Dios, yo se los digo así, ¿verdad? Sé que es muy exigente, pero es algo que usted y yo tenemos que grabarnos de memoria. Los atributos de Dios debemos de grabarlos de memoria. Porque un cristiano que no conoce los atributos de Dios, pues no conoce quién es Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? De una manera muy sencilla, diariamente estudie un atributo. Y todos los días, hermano, repase todos los días. Ya se terminaron los atributos y continúe con el primero. Todos los días. Y usted se va a llenar de Dios como usted no tiene una idea. Va a tener ese conocimiento de quién es Él. Y claro que va a cambiar su manera y cambia mi manera de vivir para Él, hermanos. ¿Ok? Así que este no es un estudio solamente interesante. Es el estudio más interesante, hermanos, el conocer a Dios. ¿Verdad? Entonces, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, del 25 al 28, dijo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense nomás el profeta lo que dijo. Estas expresiones, hermanos, engrandecen, ¿verdad?, al Criador. Y Él, acuérdense que lo que hablaban los profetas, que por cierto no es como ahora, ¿verdad?, los profetizos de ahora, antes era palabra de Jehová sin contaminación. Por eso se decía, así dice el Señor, o palabra de Jehová vino a mí.
¿verdad? Entonces, estas palabras son directamente de Dios revelándose a la humanidad, ¿ok? Porque aquí, bueno, lo que vemos revela su poder, su sabiduría, su providencia, su inmutabilidad, no cambia. Esto no es entonces sino solamente una porción, hermano, de un capítulo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando sumamos con el Nuevo Testamento y la revelación de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos una fuente rica, hermanos, ¿verdad? De lo que podemos entender las propiedades y virtudes de nuestro Dios. Entonces, la verdad no es fácil categorizar los atributos de Dios, no es fácil. Hay claramente dos clases muy generales, porque hay muchos estudios pero yo les recomiendo que empiecen con los generales, hermanos, y ya después se van con los demás, porque hay muchos, en la teología sistemática, lo que los hombres han dividido, ¿verdad? O han organizado, hay atributos que tienen unos nombres, pero muy raros. Entonces yo les recomiendo que se vayan ahorita nada más con los generales. Ya después que usted aprenda eso durante un año, puede meterse en otro terreno, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar mucho más, ¿ok? Entonces, estos atributos, ¿verdad? Que Dios posee, si lo vemos de una manera general, son atributos incomunicables o atributos comunicables, absolutos o morales. Con eso, hermano, con eso nada más, ¿ok? Entonces, es lo que podemos aprender, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de los atributos absolutos. Como le digo, yo me voy a basar en eso, en la santidad, pero quiero que pueda entender que es un atributo absoluto y atributo moral, ¿ok? Miren, los atributos absolutos se les llama absolutos porque esta clase de atributos no son compartidos o comunicables con la creación. Por ejemplo, su omnipotencia no la comparte Él con nadie. Su omnipresencia no la comparte Él con nadie. Su omnisciencia no la comparte Él con nadie. Hay más, pero no quiero extenderme, ¿ok? Nadie es omnipotente, o sea, nadie es todopoderoso. Nadie puede estar en todo lugar omnipresente. Y nadie es omnisciente. Nadie conoce todas las cosas pasadas y presentes y futuras. Nadie. ¿Ok? Esos son los absolutos. ¿Ok? Entonces, los atributos morales, se les llaman atributos morales, algunos atributos se les llaman así porque han sido compartidos, y aquí quiero que entiendan esto, hasta cierto punto, nada más, con nosotros, pero con el hombre redimido, ¿verdad? Y hablan acerca del carácter y la conducta, ¿verdad? Ok, entonces les digo, pues estos son muchos que no voy a mencionar todos esos, usted estúdielos. Pero ahora sí vamos a ver qué es la santidad de Dios. ¿Qué es, hermano, la santidad de Dios? Miren, Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Dice la palabra de Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Hermanos, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y requiere santidad de su pueblo. Webster define santidad de la siguiente manera: dedicado a uso religioso. O sea, sustrae todo, ¿no? Perteneciente, que ha venido de Dios, consagrado, sagrado, espiritualmente perfecto o puro, ¿verdad? Inmaculado de maldad o pecado, sin pecado y santo. La palabra hebrea para santo es kadosh,
está definida, ¿verdad?, en el estudio de las palabras originales del Antiguo Testamento, de la siguiente manera: atributo a todas esas cosas que de cualquier manera conciernen a Dios o su adoración, sagrado, libre de mancha, de vicio, idolatría y otras impurezas profanas. En el Nuevo Testamento en griego, la palabra griega es agios, que se define de la siguiente manera en un léxico griego: dedicado a Dios, santo, sagrado, reservado para Dios y para su servicio, puro, perfecto, digno de Dios, consagrado. La idea básica de santidad, como está aplicada a Dios, es la separación, exaltación absoluta, perfección de carácter. Por ejemplo, la visión de Dios que le permitió ver a Isaías, él acentuó esas cualidades en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. Y yo lo voy a leer mientras usted llega ahí. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Perdón. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los postes o quiciales o estructuras de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense que se le conocía como Jehová o Yahvé Hakadosh, que significa Jehová el Santo, así lo conocían. O también como Jehová o Yahweh Hakadosh Baruchu, que significa el Santo bendito es, o bendito sea Él. Así le decía a su pueblo hebreo. El Dios Santo estaba sobre todo, gobernando como rey y dueño de las cosas. El profeta Isaías usó una palabra, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque era una majestuosidad y una gloria tan grande. El Dios eterno recibiendo adoración del serafín, un ser creado específicamente para ser un adorador, ¿verdad? Engrandecía su santidad, hablaba acerca de sus perfecciones. El profeta entonces quedó atónito y arrepentido por sus pecados. Escúchame bien, hermano. Si al escuchar la palabra santidad no tiembla tu inmoralidad, no conoces la santidad de Dios. Si cuando a tu mente viene santidad y nada más te pones y cierras los ojos, empiezas a ver así como mariposas azules y no, hermano, tienes una idea muy romántica. Cuando se escucha santidad y vea los textos, no puedo ir a todos. Los hombres temían y temblaban porque su santidad es algo que el hombre no puede asimilar. Entonces, este profeta se quedó así, hermanos. Antes de contemplar, hermanos, los otros atributos morales de Dios, el siguiente es el concepto que deberíamos de tener de Dios, hermanos, de un Dios santo. Las Escrituras mencionan con mayor frecuencia que se refiere a la santidad de Dios que lo que se refiere
a su poder, habla más de su santidad que su poder, que su sabiduría, que su omnipresencia en combinación, aunque como le dije, todo es parejo, pero se habla mucho más de la santidad de Dios. ¿Okay? Las Escrituras establecen también que la santidad de Dios habla mucho antes de la santidad de Dios que presentar su amor. En Éxodo, Levítico, Números, repetidamente describen al Dios de santidad. No es hasta que llegamos a Deuteronomio que encontramos una clara declaración de su amor. Y esto se encuentra en el contexto de santidad que inspira un profundo asombro a nuestro corazón, hermano. Aplicado a hombres y a cosas, a esa santidad. El principal significado de santidad es dedicación y consagración. La cualidad de ser separados para Dios, hermano. Si usted entiende esta palabra, usted verdaderamente entendió lo que es santidad. Santidad es estar separado para Él. Y bueno, una buena pregunta, ¿usted está separado para Él? ¿Usted se separa para Él? Las cosas dedicadas exclusivamente a Dios o su adoración y servicio son santas. Y sabe, hermano, por eso Jesús le dijo a esa mujer samaritana que Dios anda buscando a esos verdaderos adoradores. Porque no todos son adoradores, hermano. Pues cualquier mariachi canta. Cualquier persona llora hasta con las canciones de los muecas y de los terrícolas y los que tú quieras. Que tú llores aquí en la iglesia no quiere decir que seas un adorador. Por favor, bájate del caballo. Que tú levantes tus manos y pongas cara de Poncio Pilato, eso no quiere decir que conozcas la verdad. Hermano, no sé cuántos iban a conciertos mundanos, dije iban, ¿Y cómo te portabas ahí? No, hombre, eras que te creías el alma de la fiesta. Entonces vienes a los caminos de Dios y piensas que hacer tu argüende, eso es adorar a Dios, hermano. Hermano, no has entendido lo que es su santidad. Un hombre cuando contempla su santidad, hermano, lo primero que se le viene a su memoria es su pecado, es mi pecado. Es su pecado. Así que no quiero decir que todos estén tras en la alabanza, no, ni la adoración, no. Pero quiero que entiendas que las expresiones no tienen nada que ver, en serio. Decía un pastor allá en otra iglesia, decía, los que más brincan son los que primero se van. Porque pues ahí se acostumbraba a brincarse, ¿no? Bueno, ya saben las historias, ¿no? Así somos. Tenemos que entender eso, hermano. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Escuche la palabra, separados. Hermano, si usted no está separado del mundo, usted no es un verdadero adorador o adoradora. Imagínense, hermano, venimos, nos levantamos en la mañana, nos peinamos los pelos de gallo que ponemos y venimos discutiendo en el carro. El hombre con sus celos, la mujer con su neurosis, ¿verdad? Que no hay dinero, que el perro tiene los ojos amarillos, o sea, puras cosas que no, ¿verdad? Entonces vienes aquí, en cuanto cruzas el umbral santificador de la puerta, o sea, vienes allá con tu cara así como de 666, ¿no? Pero nomás cruzas el umbral aquí y ya. Yo nomás quiero decirte algo, hermano, al Señor no se le olvida. Y todavía levantas tus manos y pones cara de San Clemente o Royola. ¿Crees que el Señor está recibiendo esa adoración? ¿Se dan cuenta, hermano? Dios quiere hombres y mujeres separados. Por eso, hermanos, tenemos que pensarla 1001 vez nuestras acciones y nuestras actitudes, porque hay un Dios que demanda una separación del mundo. Hermano, y es muy importante esto, hermano, para poder adorar a Dios debemos de consagrarnos para Él.
Los utensilios que eran sagrados, hermano, usted no sabe el proceso que tenían que llevar para que cumplieran los estándares, cierto tipo de calidad, cierto tipo de oro, cierto tipo de grosor y muchas cosas para que pudieran estar en el lugar sagrado. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que porque Cristo ya nos lavó de nuestros pecados, ay, como quiera, yo vengo a la iglesia. No, no, hermanos, espérate, por favor. No es como quiera. Dios no es un Dios a tu medida. Eso te engañaron, te vendieron el evangelio. Dios es Dios. Y usted y yo debemos de ponernos como Él nos exige, hermanos. Dice, no, y en conferencias, iglesias se dice, no, tú ven a Dios, así Dios te ama como eres. Espérate, Dios te ama y me ama a pesar de lo que somos. Es muy diferente eso, hermano. Entonces, tenemos que entender el sentido de separación, ¿ok? Ese es el sentido de la santidad. Entonces, hermano, si usted viene a la iglesia desgreñándose con su mujer, con sus hijos, y viene y levante las manos, hermano, tenga cuidado, hermano. Primeramente, arrepiéntase de corazón, no porque, ay, faltan 10 minutos, voy a empezar a cambiar. No, hermanos, esa es hipocresía. Es hipocresía y Dios no va a recibir alabanza, olvídese. Vienes volteando a ver a las mujeres que están ahí, volteando a ver a los hombres que están ahí, y vienes a levantar tus manos. Entonces, ¿qué es santidad para ti, hermano? Para mí, ¿qué es santidad? Si se dan cuenta, hermanos, que es un tema tan extenso y que debe de penetrar en mi corazón. Y Señor, yo estoy separado. Ahora yo quiero hacer una pregunta que sé que todos los eruditos aquí en divinidad tienen la respuesta, pero la voy a decir, yo que estoy aprendiendo. Los utensilios sagrados iban y venían del tabernáculo o se quedaban ahí para siempre. Hermanos, se quedaban ahí. ¿Saben qué tipifica eso? Que Dios quiere que nosotros nos quedemos consagrados para Él. ¿Se da cuenta, hermanos? Que más que una historia bonita de la santidad de Dios es temblar ante su presencia. Eso es santidad, hermano. Eso es la santidad de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la cualidad entonces de ser separados para Dios. Las cosas dedicadas exclusivamente para Dios, esa es separación, esa es santidad. Para su adoración, para su servicio, son santas. Escúcheme, todos aquellos que servimos, ya sea barriendo, ya sea todo lo que hacemos, predicando. Hermano, si tú no estás separado para Dios, escúchame, te lo digo con todo respeto, pero quiero que entiendas, eres un hipócrita. Y delante de los ojos de Dios te está viendo con desprecio porque no eres una persona consagrada a Dios. Pase saliva, hermano. Somos unos hipócritas. Por eso debemos, hermano, de no perfectamente, porque nadie alcanza la perfección, pero sí sinceramente estar lo mejor posible para Dios, porque es un privilegio servir al Dios Santo. ¿Cuántas personas, hermano, no han sido quitadas por misericordia de Dios antes de que sean consumidas en un servicio, pero pueden durar tiempo escondidas, según, ¿verdad? Pero tarde que temprano Dios va a revelar lo que hay en el corazón, hermano. Así que entendamos esto, hermano. No es jugar a ser santos. Es una vida de rendición, de separación en todos los aspectos, hermano. Así que si tú verdaderamente quieres honrar a Dios, sepárate ya del mundo.
Porque si no, hermano, no importa que jamás faltes a la iglesia, no importa que diezmes de todo y no importa todo lo que hagas, lo bonito que hables. Ante el hombre yo puedo decir porque, ¿verdad? El pastor o los servidores, ay, qué bendición es el hermano. Pero Dios con ganas de darme un cocolazo en la cabeza, ¿verdad? Para que entienda que no. Así que esa es mi intención, hermano, que tengan esa cara que tienen ahorita, créanlo. Porque de esa manera, hermanos, de perdí el 1%, vamos a poder entender qué es la santidad de Dios. Y todo eso, hermano, abarca nuestra vida cristiana. ¿Separas tiempo para orar? No, pues es que yo oro todo el día, hermano, ya no hay de harina, hermano. Yo me las aventaba, hermano. O sea, no, pues, ¿me entiendes? Sí, oramos todo el día, ¿verdad? Digo, pero Dios dice que tengas tu tiempo con Él. ¿Separas tiempo para conocerlo a través de su palabra? ¿Sí? Digo, no sé, no me contestes, porque ¿para qué te quiero que peques? ¿Te separas en tu trabajo o te ríes de los albures de los demás? ¿Te separas cuando vas caminando y pasan, ya ven que ahora todas las mujeres van a bailar, como ya no lo deja el marido salir a bailar, ¿verdad? Pues de perdida se van al Zumba porque ahí bailan, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo hacer ejercicio, escúcheme, pero la aplicación es esta. La mayoría de las personas, las mujeres en la calle andan con mayones. ¿Saben qué son los mayones ustedes? ¿Cómo son? Y de hecho algunas vienen hacia la iglesia, hermanos. Tengan mucho cuidado con eso, porque eso no se permiten en la iglesia. Pero ya cada servidor va a hablar con las damas o con los varones, ¿verdad? Porque yo también tengo prohibido que los hermanos vengan con unos pantalones tan pegados, hermanos, por el amor sacrosanto de San Judas Iscariote o como quieras llamarle, no es apropiado, ¿me entiendes? Para un hombre andar así. Todo lo que hacemos, hermano, habla de quiénes somos. Son tantas cosas, hermano, que les digo, no me voy a alcanzar, pero nomás quiero hacerlos reflexionar que nuestras áreas, hermana, como usted se viste ante el mundo, ante la iglesia, rápidamente nos podemos dar cuenta si usted está separada para Dios o separada para este mundo. ¿Cómo está su Facebook? Yo tengo hermanos y hermanas en el Facebook. Y eso me da tanta oportunidad de orar por ustedes, hermanos y hermanas. Cuando veo la vanagloria ahí. Familias se han destruido, hermanos y hermanas, por andar coqueteando con el Facebook. Familias se han destruido por eso. ¿Se muestra usted separado para Dios o separada? Los varones que cualquiera, ¿verdad? Que empiece, no lo digo específicamente por alguien, porque luego me miren, no, por favor, hermano, pero sí es para todos ustedes. Hermanos que hacen ejercicio, qué bueno que se mantengan en forma, pero ¿para qué salen en el Face con camisas cortas, así en tirantes y enseñando todo? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, hermana? Sube fotos todas pegadas que van al gimnasio. ¿Para qué lo hace, hermana? Por el amor de Dios. ¿Qué quiere obtener? ¿Cuántos likes quiere que le mandemos para que ya deje de hacer eso, hermanas, hermanos? ¿Qué es lo que quiere, hermanos? Por favor, entiendan. Eso no es santidad a Jehová. Y si no lo escuchan de parte del pastor, créalo, hermano. Que un ángel no va a venir porque usted no es María. Pero a través de la palabra sí habla, hermano. De ser congruentes con lo que decimos creer, con lo que caminamos, hermano. ¿Entienden el concepto de la separación de la santidad en todas las áreas, hermanos? Por favor.
Hermano o hermana, si usted tiene un bendecido cuerpo, escúchenme esto, guárdeselo para su esposo o su esposa en su alcoba. A mí no me interesa ver que tenga músculos. A mí me interesa ver el músculo del corazón. Porque eso solamente, hermanos, está proyectando. ¿Sabe qué está proyectando su corazón? El anhelo por el like y el aplauso y el reconocimiento, porque usted tiene ¿cómo? Baja autoestima. Y como no le es suficiente leer en la palabra que usted ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, necesita que el hombre le aplauda. ¿Sí se dan cuenta, hermano, que la separación de Dios es en todas las áreas? Te dije que casa de oración son religiosos, ¿a qué me meto ahí? Hermano, ya está aquí y va a aprender la palabra de Dios. Y cuando el Señor se lo lleve a otro lugar, digo, el Señor humano, ¿verdad? Por la palabra fuerte, eso se le va a quedar en su corazón, hermano. Hermano, cuando yo escuché la sana doctrina, no solo el ministerio, nomás lo dije así, ¿verdad? Cuando yo escuché la sana doctrina, mi vida jamás fue la misma, hermano. Yo estaba sentado ahí y empezaba a oír las cosas. Y pues ya les he contado la historia, que yo era el fariseo number one, ¿no? No podía, hermano. Entonces escúcheme. Oro al Señor, en serio, hermanos, así con todo mi ser, que cuando usted empiece con sus rollitos en las redes sociales o salir provocativo, porque ya también ahorita los hombres, ¿no? O provocativa a la calle, el Señor le redarguya. ¡Sepárate! Para que verdaderamente entienda cuál es el concepto de la santidad. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta mañana a Él? Amén. Así que esto es, hermanos, un poquito, hay muchas áreas de lo que es la separación. Por eso les digo, hermano, que estamos tan lejos. Y por eso es un reto diario de poder vivir así, hermano, de podernos separar verdaderamente y examinar nuestro corazón diariamente, hermanos. Acuérdense el apóstol Pablo, examinaos. Señor, ¿qué área está más separada de ti que del mundo de mi corazón? ¿Qué área necesito separarme más para estar más cerca de ti? Hermano, por favor entienda esto, hermano. La vida cristiana no es jugar a los pinjakes o al changalalay, pues. No es pasártela chévere y andar con tu cara de San Clemente. No, la vida cristiana es una vida separada diariamente. La vida cristiana es renunciar a tus sueños, a tus anhelos para agradar al Rey. ¿O qué cree que el profeta Jeremías estuvo bien a gusto? ¿Qué cree que el profeta Isaías vivió muy a gusto? El profeta Isaías fue cortado por la mitad. Ahora sí que él sí literalmente fue separado. ¿Cómo vivieron los apóstoles? ¿Cómo fueron martirizados los apóstoles? ¿Saben por qué? Por estar separado al circuito romano. Ellos solamente tendrían que decir, César es el Señor, y no les pasaba nada. Pero era tanta su separación en su corazón que les impedía negar a su Señor. Oye, hermano, aquí, pero en otros lugares todavía pasan cosas. Hoy no estamos, hermanos. No nos matan por nuestra fe. No, hermano. Pero necesitamos entender una vida en santidad. Porque de lo contrario, hermanos, usted va a ser un cristiano ordinario. Un cristiano light, así como las iglesias de Ricky Ricón. Sí las conocen, ¿no? Ya los pastores son bien acá y que caminan por todos lados con sus camisetitas hasta aquí, se les salen los gatos ahí.
y se pasean por todo ahí como si fuera una conferencia de Herbalife, que no tengo nada contra ellos, ¿no? Y luces, cámara, acción y todo bien bonito. ¿Y la palabra? No, pues cuentan las anécdotas, los proyectos, las inversiones y 45 grupos y puras de esas. ¿Saben por qué, hermano? Porque la iglesia se ha separado de la palabra de Dios. Porque los pastores, los ministros no han entendido que la santidad no es darle gusto a la gente. Es llevarlos a la consagración para que puedan vivir agradables a Dios. Hermanos, eso es santidad. No me voy a brincar ese atributo, pastor. Gracias. Bueno, ya usted. Pero si usted se brinca ese atributo, va a estar como está ahorita. Pero si usted aprende de ese atributo, hermano, usted va a aprender a respetar a su esposa, a sus hijos. Usted no va a agarrar pretextos para no venir a las reuniones. Va a llegar temprano a las reuniones porque se va a separar ese tiempo para estar en la casa de Dios. Son tantas áreas, hermano, que es la separación del hombre. Porque eso es una vida consagrada a Dios. ¿Qué diremos, hermano, del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento la santidad es más práctica y aplicativa a la vida del creyente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De todo lo que hacíamos. Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, por eso a veces lo decimos en palabras coloquiales. Hermanos, si tú para el mundo no te rajabas, hombre. O sea, no estamos hablando de valentía, ¿no? Pero ahí andabas, no, que desvelado y como bobo y pulido, ¿verdad? Y de aquí para allá, y que échate otra, y pura mundanalidad, y no te rajabas. Enfermo tomabas, enfermo te ibas a bailar. Ah, no, pero como cristiano no te pegue una tos, una gripa, porque ya no vienes. ¿Sí me entiendes, hermano? Y lo digo, todos nos enfermamos, hermano, mientras, gracias a Dios, no sea algo, claro, sí me estoy explicando, ¿no? Porque hay cosas que pues ya no podemos, hermano. Mira, acuérdate que Dios conoce el corazón de cada uno. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. ¿Cómo eras para el mundo? Bueno, hermanos, si para la inmundicia perseverabais, ya estoy hablando, para la justicia persevera, hermano. Y con dedicación, hermana, con dedicación. En el mundo dejabas a tus hijos y a tus hijas que alguien te las cuidara para irte al bailongo, ¿no te acuerdas? Ah, pero para la iglesia no, es que no tengo. Hermana, por el amor de Dios, mejor di la verdad, no quiero ir. Sí, me están entendiendo cómo son aquí el texto, pues, pero yo lo estoy así para que nos cale, pues, ¿me entiendes? Para que nos revele la verdad, pues. Así éramos, hermano. Semanas y semanas, a veces no me miraban. No le pregunto a mi esposa, pero qué bueno que está allá, ¿no? No me miraban y el señorón, ¿dónde andaba? Ah, no, pero le mandaba su medio chivito y ya el señorón cumplía. Pero para las cosas de Dios, hermano. No, es que tengo que pasar tiempo con la familia. Y sí, es verdad. Sí, no, claro.
Pero como lo dije el otro día, si el tiempo de tu familia te está robando el tiempo con Dios, hermano, estás poniendo a alguien primero que a Dios, y eso es idolatría. ¿Y qué si te quedas solo como Job? ¿Qué vas a hacer? No, es que Dios, o sea, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Y a veces, hermano, en las cosas del mundo, como dice, nos jactábamos. Ya sé que nadie te ganaba para pelear, eras el más pesado para pelear, ya lo sé. Nadie te ganaba una. Eras el mejor para todo, ya lo sé. Pero el Señor quiere que aquí verdaderamente mostremos ese carácter, fieles a Cristo. Fieles a Cristo, porque ahora servimos a la justicia. Es incongruente, triste y despreciativo que nosotros fuéramos 100% servidores de la serpiente y 40% servidores para Dios. Así que cuando usted, como estábamos cantando, porque todos cantamos, yo los estaba mirando. Derriba mis argumentos. No, ya estoy cantando como. Derriba mis argumentos y no, hombre, hermano, dije, estos les voy a tomar una foto y se las voy a mandar al Señor para que se impresione el Señor. Pero ¿qué pasa cuando esos argumentos no son derribados por Dios y los mantenemos? ¿Verdad? Hay que tener sabiduría para alabar a Dios. Ay, Señor, yo creo que esta es la última vez que predico en este lugar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Hermanos, a través de la vida cristiana, nosotros como creyentes estamos siendo santificados por la palabra y el Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo ya voy a estar yendo hacia el final, no estoy terminando, pero yendo hacia el final. La santidad de Dios, hermano, escúcheme esta grande bendición, sí o sí va a empezar a obrar en cada uno de nosotros, si usted es hijo de Dios. El proceso de santificación, hermano, va a empezar a ir, y algún día, hermanos, esa es nuestra oración, ¿verdad? Usted va a empezar a apartarse del pecado. Pero escúcheme, tiene mucho que ver por eso le estoy diciendo, lo que nosotros conocemos de Dios, porque eso nos va a ayudar a vivir una manera diferente. Pero el proceso de santificación va a ir ayudándonos, hermano. Él, por su gracia, nos va a ir ayudando para que a ese Dios santo lo honremos. Empecemos a escalar esa escalera para empezar a honrarlo. Ahora, Génesis capítulo 3, 23, lo que ya leímos, no lo voy a repetir, pero ya lo leímos. Ya voy a aplicar todo esto, hermanos. Ahora que ya conocemos la definición de la santidad de Dios, que es que Él está separado totalmente del mal, ¿cómo podemos aplicar esta palabra para entender estos textos de Génesis, de cuando Dios sacó al hombre, lo expulsó y puso los querubín para que no pasaran? Bueno, ¿sabes qué pasó, hermano? El hombre estaba unido a Dios, pero entró el pecado y eso fue lo que lo separó, ¿verdad? Separó al hombre de Dios. ¿Qué fue? El pecado. Por eso es muy importante entender que es imposible que Dios y el pecado puedan estar juntos. Por ese motivo, Adán y Eva fueron expulsados. Y saben, hermanos, si no entendemos este concepto, llevaremos una vida separada de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que debemos estar pegados a Dios. Si nosotros estamos pegados a Dios, hermanos, vamos a poder entender y vivir la santidad. Si no nos retiramos del pecado, jamás vamos a estar consagrados a Dios y no vamos a poder estar apegados a Él.
Entender este atributo entonces nos ayuda a comprender que solo Dios habita en la santidad. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿por qué necesito conocer la voluntad de Dios? Su santidad y su voluntad. Porque este conocimiento me ayudará a ver a Dios tal como Él es. Él es un Dios santo. Y quitará de mí esas ideas platónicas de lo que Él no es y de lo que Él es. Y podamos ahora sí llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. A Adán y a Eva, hermanos, y a muchos más nos ha tocado conocer esta parte de sus atributos. Es decir, su santidad. Al experimentar, ¿qué, hermanos? ¿Qué hemos experimentado? El alejamiento, hermano. ¿Usted ha experimentado el alejamiento? Yo lo he experimentado cuando le desobedezco. Hemos experimentado el alejamiento de Dios a nosotros, no porque Él sea malo, es porque Él es perfecto, porque Él es santo, que no puede cohabitar con el pecado. Es por eso la importancia y necesidad de conocer la santidad de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicar la santidad de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo vivir en esa santidad de manera práctica? Y yo tengo 11 cosas que a lo mejor la reduzco nada más para que no se le quite la santidad y se enoje conmigo. De cómo podemos vivir y las características de un hombre, una mujer que viven una santidad práctica. En primer lugar, tenemos que considerar que la santidad práctica consiste a que todas las personas creyentes en Dios se aparten del mundo. Pero también tenemos que entender que una persona, hermanos, puede llegar a hacer muchas cosas sin alcanzar la verdadera santidad. No se trata de conocimiento, hermanos. Balaam lo tenía. Ni de su gran confesión. Judas Iscariote lo demostró. Ni de hacer muchas cosas porque Herodes las hizo. Ni del celo en determinadas cuestiones religiosas. Jehú es un ejemplo del mismo. Ni de la moralidad y la formalidad, porque el joven rico hacía gala de ellas. Ni de escuchar con agrado a un predicador. Los judíos en el tiempo de Ezequiel lo hacían. Ni de rodearse de personas piadosas. A Joab, a Giesi y demás no les faltaron. Y sin embargo, ninguno de ellos eran santos. Estas cosas no son, hermanos, constitutivas de santidad en sí mismas. Una persona puede, hermanos, caracterizarse por alguna de estas áreas y a pesar de esto, nunca llegar a ver al Señor. Y Dios, hermano, ¿se puede entiende eso, hermano? Lo trascendente que es esto. ¿Qué es pues la santidad práctica? Es una pregunta, la verdad, difícil, ¿verdad? Pero bueno, miren, para poner un fundamento bien, hay una idea, les digo que no es todo lo que se debe decir, pero más o menos, hermano. Miren, voy a nada más trazar un breve retrato de la santidad para que nuestras mentes puedan verla con una mayor claridad, la práctica, ¿verdad? Vamos a ver 11 características de un hombre que vive en santidad práctica en su vida. Es hombre y mujer, ¿eh? Número 1, la santidad es el hábito de tener el mismo sentir que Dios.
tal como se nos describe en la palabra. Es el hábito de estar en sintonía con el juicio de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama y midiendo todo en el mundo con el ojo de la palabra de Dios. El hombre más santo es aquel que más se conforma a Dios. Número 2, el hombre santo se esforzará a renunciar a todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Su espíritu tendrá una inclinación manifiesta hacia Dios, un profundo deseo de cumplir su voluntad, un temor a desagradarlo. Mayor ese temor al deseo de complacerse a él mismo o al mundo, y un amor hacia todos los caminos de Dios. Sentirá lo que sintió Pablo cuando dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. Y lo que sintió David cuando dijo, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira, Salmo 119, 128. Un hombre santo, número 3, o igual si digo los nombres, usted los apunta, ¿no? Para no granarme en eso. Un hombre santo se esforzará a ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá la vida de fe en Él, no solamente, y se apoderará diariamente de la paz y todo eso, no solo eso, sino que también hará todo lo posible para tener el mismo sentir que tuvo Cristo y para conformarse a su imagen. La meta de un hombre santo será soportar y perdonar a los demás tal como Cristo nos perdonó. Tratará de conformarse así con esa humildad de Cristo como Él vivió y cómo fue un siervo. Tratará de ser un hombre, un servidor, un siervo para Jesús. Será un hombre humilde, tal como Cristo, que se despojó a sí mismo y se rebajó. Recordará que Cristo fue un testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre, que se negó constantemente a sí mismo a fin de servir a los demás, que fue manso y humilde ante los insultos que recibía inmerecidamente, que tenía un concepto más elevado de los hombres piadosos que de los reyes, que desbordaba en amor y compasión hacia los demás, que era valiente e inflexible a la hora de denunciar el pecado, que no busca la alabanza de los hombres cuando podía haberlo hecho, que andaba haciendo bienes, que se apartaba de las personas mundanas, que oraba de continuo, que no dejaba que ni sus parientes más cercanos se interpusieran cuando se trataba de llevar a cabo la obra de Dios. Un hombre santo siempre intentará recordar estas cosas, intentará conformar el curso de su vida a la misma palabra. Hará suya las palabras de Juan. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Y la afirmación de Pedro que dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Felices los que han aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto efectos de su salvación como de nuestro ejemplo. Hermanos, nos ahorraremos mucho tiempo y evitaremos muchos pecados si nos preguntáramos más seguido, ¿qué hubiese hecho Cristo en mi lugar ante cualquier decisión? Un hombre santo buscará la mansedumbre, la paciencia, la delicadeza, la paciencia, la bondad de nuevo y cuidar su lengua. Soportará mucho, hermano, pasará por alto mucho de las cosas que vengan a su vida. Será lento para defender su postura y sus derechos.
Vemos un ejemplo destacado de esto en la conducta de David, cuando Simeí lo maldijo, y en la de Moisés, cuando Aarón y Miriam hablaron en su contra, en 2 de Samuel 16:10 y Números 12:3. Un hombre santo buscará la templanza y la abnegación. Se esforzará en mortificar los anhelos de su cuerpo, en crucificar su propia carne con sus deseos y apetitos, en poner freno a sus pasiones, en menospreciar sus inclinaciones carnales. Qué solemnes palabras le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21:34. Y las del apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Un hombre santo buscará el amor y la bondad fraternal, intentará cumplir con esa regla de oro que consiste en obrar con otros, tal como él quisiera que ellos obraran con él, y de hablar tal como desearía que le hablasen a él. Será un hombre de grandes afectos hacia sus hermanos, respetará todos los de su prójimo. Aborrecerá toda mentira, toda calumnia, todo resentimiento, todo engaño, toda deshonestidad. Un hombre santo buscará el espíritu de misericordia y benevolencia a los demás. Un hombre santo buscará la pureza de su corazón. Huir de toda suciedad e impureza de corazón. Y tratará de evitar todo lo que pueda llevarlo a eso. Un hombre santo buscará el temor de Dios. No me refiero al temor así de un esclavo, que solo trabaja porque teme al castigo. No, hermano, me refiero más bien al temor de un niño que desea vivir y conducirse como si estuviera en presencia del rostro de su padre, porque lo ama. ¿Qué ejemplo más noble nos ofrece Nehemías de esto? Cuando se convirtió en gobernador de Jerusalén, podría haber cobrado impuestos a los judíos y haberles exigido dinero para que lo apoyaran. Así lo habían hecho los gobernantes anteriores, pero él dice, yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías 5:15. Un hombre santo buscará la humildad. Deseará desde lo más profundo de su corazón ser humilde. Valorará a todos los demás por encima de él mismo. Porque entenderemos que somos polvo. Un hombre santo buscará la fidelidad en todas las tareas y aspectos de su vida. No se limitará a ocupar su lugar como otros que solamente piensan en sus almas, sino que intentará ser mejor porque tiene unos motivos más elevados. No olvidemos las palabras de San Pablo cuando dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Colosenses 3:23 y Romanos 12:11. Las personas santas deberán intentar hacerlo todo bien y debemos de avergonzarnos de hacer todo mal y poder evitarlo. Tal como lo hizo Daniel. No debe dar ocasión contra ellos, excepto en lo que concierne a la ley de su Dios, decía Daniel 6:5. Y por último, pero no menos importante, un hombre santo buscará tener una mente santa. Se esforzará en poner su afecto en las cosas de arriba.
y no de aferrarnos a las cosas terrenales. No descuidará ocupaciones de la vida presente, pero los pensamientos acerca de la vida venidera ocuparán el primer lugar en nuestra mente. Intentará vivir como alguien que tiene su tesoro en el cielo y pasará por este mundo como un peregrino y extranjero de camino a su hogar. Los principales gozos de un hombre santo serán tener esa comunión con Dios en oración, en la Biblia y en la congregación con los santos. Estimará cualquier cosa o persona en la medida que lo acerque más a Dios. Yo le voy a pedir a mis hermanos que puedan acercarse aquí, los de la alabanza. Y en serio, hermanos, yo no alcancé a decir nada de la santidad, aunque usted se vaya descalabrado junto conmigo. No alcancé a decir nada, hermano. Se los digo en serio. Pero si en esta mañana, tarde, el Espíritu Santo le ha redargüido, por favor, no empiece a voltear a ver al pastor y eso es para mí. Claro que es para usted. ¿A poco cree que cuando yo leo la palabra y el Señor habla cosas, le voy a decir, ay Señor, ¿por qué me...? No, hermano, pues es para mí. Que tengo que tener un corazón conforme a Él, que tengo que ser un pastor conforme a su corazón, que tengo que velar más, que tengo que buscar más alimento para ustedes. No puedo ser, hermano, como la historia de un panadero. Había un panadero que se murió de hambre, porque el panadero era muy famoso, hacía grandes panes para toda la ciudad, pero él no comía. Y duró mucho tiempo y en una ocasión ya no lo vieron más y lo encontraron muerto. ¿Saben por qué? Porque no se alimentaba. Hermano, si usted se siente regañado en esta mañana, yo me siento 10 veces más que usted. Porque esto rompe, hermanos, muchas áreas de mi vida. Quebranta áreas de mi vida. Porque yo, como el panadero de Dios, que estoy trayendo el pan y el alimento a ustedes, yo no puedo darles alimento sin alimentarme yo primero. ¿Y qué creen que pasa al alimentarme yo primero? Soy quebrado por la palabra de Dios, porque su santidad me hace temblar las corvas de los pies. ¿Por qué, hermanos? Porque su santidad es perfecta. Porque no importa cuánto me esfuerce, cuánto bien pueda predicar humanamente, si mi vida no está conforme a las palabras escritas en la ley de Dios, yo solamente soy un motivador más. Como César Lozano. Ay, perdón, le quité a su ídolo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y sabe qué tengo que hacer? Porque he aprendido. No siempre fue así. Me quedo callado. No le digo a Dios, ay, no, hermano. ¿Saben por qué? Porque a Dios ninguna vez usted le va a ganar. Solamente agacho mi mirada, llorando, levanto mis manos y le digo, ese soy yo. No fue Giesi, no fue Judas Iscariote. Ese soy yo. Esta predicación no es para la iglesia, que sí lo es, pero entiéndame, esa predicación es para mí. Por eso le invito, hermano, a que en humildad reciba la palabra de Dios y entienda que claro que es para usted, porque es congregante de esta iglesia. Pero la palabra de Dios, hermano, hace lo que no va a hacer la psicología humana. Va a taladrar en lo más profundo de su ser y quizás me voltee la cara y ni me salude ahorita. Pero yo, hermano, tengo que apechugar eso.
cual padre castiga a sus hijos y los reprende para que mejoren su camino. No importa que me voltee la cara, hermano, nomás no de una cachetada. Mi trabajo es darle ese pan, a veces con ajenjo, a veces con esas hierbas amargas, porque es lo que va a fortalecer su vida. Y mi meta, hermanos, de todos los pastores, de todos los que predicamos, no debe de ser hacer buenas amistades, que en medio de todo lo hay, Digo, no crean que soy el Grinch, no. Pero mi meta es verlos en el cielo, aunque usted no me quiera hablar aquí en la tierra, pero yo lo pueda ver allá arriba, hermanos. Ese es mi trabajo. Así que aprende a escuchar la palabra de Dios y no ponga sus ojos en el predicador. Y reciba lo que Dios está hablando en su corazón y agache la mirada y dígale: ese soy yo, Señor. No es mi hermano para el que no vino, no es para el que estaba en la otra iglesia y que merece todo lo que usted dijo, no, es para mí. Señor, ahora ya recibí tu exhortación, ya no sé si pueda venir dentro de 2 meses, pero ahora dame de tu gracia para poder vivir de esta manera, Señor. Porque de nada sirve recibir información si usted no recibe la palabra en humildad y no reconoce su pecado y no le ruega a Él por fuerzas para que esa palabra sea aplicativa para su vida. Por eso ahorita es este momento, hermano. No es el momento de ver qué horas son y si tiene hambre. Y no, ese no es el momento, hermano. En serio se los digo. Ahorita es el momento para que usted reciba toda esta instrucción y le pida fuerzas al Dios Santo para que usted pueda vivir y yo podamos vivir en comunión con su santidad. Jesús. Y hay una alabanza, hermano. Escuchen esto. Esta alabanza nació de un hombre que estaba adicto a las drogas en Victory Outreach en Estados Unidos. Era un hombre que estaba en un hogar de recuperación. Un hombre que no tenía intelecto, un hombre del vulgo, pero que en un momento quebrado, que pudo ver la santidad de Dios, sacó de la palabra y compuso esta alabanza, hermano, que es una bendición. Y en esta mañana, tarde ya, perdonen por eso, vamos a entonarla, hermanos. Y si usted en ese momento empiece a hablar con Dios, a pedirle perdón, después de pedirle perdón, hermanos, yo no soy el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo usted lo mueva, pero por favor reconozca la santidad de Dios y su inmundicia y dígale: Señor, ay de mí que soy muerto. Pero ojo, hermanos, no somos muertos, porque la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Y gracias a Él y por Él, hoy podemos estar delante de un Dios vivo y santo. Pero eso no quita, hermanos, nuestra responsabilidad con honrar su santidad.